máquina. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que la salud? Y qué bueno tratarlo con un eminente médico del área de la gastroenterología, el doctor Fernando Contreras. Buenos días, Fernando, es un gran placer tenerte en el programa y un honor. Buenos días, el placer es mío estar entre dos grandes amigos y frente al público dominicano, mejor de ahí se daña. Bienvenido, Fernando, qué gusto. Lo hemos sacado de su consultorio, donde Fernando es un hombre workaholic a tiempo completo, con muchos pacientes. Fernando, tú tienes muchos años en el ejercicio de la profesión, a pesar de la relativa juventud. ¿Cuánto ha variado la gastroenterología desde que tú regresaste de Filadelfia, ¿no?, al día de hoy? En términos tecnológicos, sí. En términos... No, la realidad es que los años pasan y uno no se da cuenta. Yo que quisiera pensar que todavía soy joven, hace un mes mi hija me dio una nieta. Sí. O sea que ya es difícil estar dentro de la categoría de completamente joven. Y claro, una de las ventajas de que te da los años vividos o los años en ejercicio, específicamente en la profesión, es poder reflexionar sobre una pregunta como esa. Mira, yo creo que ha variado, y ha variado en mejor, o sea, hacia la mejoría. Yo creo que primero el número de gastroenterólogos que tenemos hoy con respecto al 1993, cuando yo regresé, ha aumentado, lo cual da la oportunidad de que, sobre todo en el interior del país, más gente tenga la oportunidad de ser atendido por un especialista. En cuanto a la tecnología, también ha variado muchísimo. O sea, yo creo que la oportunidad de ser bien atendido con los requerimientos que brinda la tecnología moderna también han mejorado muchísimo en los últimos 24 años. Y de nuevo, incluyendo el interior del país. O sea, ya son pocos los sitios del país donde alguien necesite, por ejemplo, una endoscopía y no tenga la oportunidad de hacerlo en el lugar donde vive. Llámese Barahona, llámese San Francisco de Macorís, llámese La Romana, Punta Cana. O sea, la gastroenterología, por suerte, su tecnología es bastante transportable. Tú no necesitas de grandes centros para recibir un tratamiento adecuado. Eso en cuanto al gastroenterólogo se refiere, pero en cuanto a las actividades ancilares que uno necesita, como es radiología, patología, también ha ido mejorando a través de los años. O sea que yo creo que la diferencia, por ejemplo, que hay entre la medicina dominicana y la medicina de primer mundo, llámese Estados Unidos, Europa o algunos países latinoamericanos, yo creo que esa diferencia cada día es más estrecha y cada día tenemos en nuestro país la oportunidad de tener y recibir un tratamiento de primer mundo. Doctor Contreras, ¿cuál de los órganos del sistema digestivo es el más importante? Wow. Yo te diría que el hígado, porque tú puedes vivir sin esófago, te ponen un pedazo de colon, tú puedes vivir sin estómago, en algunos casos te rebaja, además mucha gente se lo hace por rebajar. Tú puedes vivir sin colon, sin intestino delgado no se puede vivir realmente. Pero el hígado es fundamental. Yo creo que, de hecho, yo, ahora que soy presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, eso le iba a preguntar. Tengo una diapositiva de una foto muy linda que escribió un paciente que se curó de hepatitis C, en donde pone al hígado en el lugar del corazón. Y la verdad es que yo diría que el hígado es quizá tan importante o más, y sobre todo tiene más sentimiento que el mismo corazón. ¿Y el páncreas? Mira, el páncreas es muy importante, pero se puede vivir sin páncreas. ¿Se puede vivir sin páncreas? Sí, porque el páncreas tiene dos grandes funciones, a grosso modo. Una es ayudar a la digestión de las grasas y de las proteínas, y la otra es el control del azúcar. Pero hay formas de poder truquear eso. O sea, una gente puede hacerle una pancreatectomía total y poder sobrevivir. Obviamente es una vida más limitada, y se está trabajando en trasplante de páncreas, pero yo creo que el hígado tiene tanta influencia sobre lo demás. O sea, un hígado se daña y el cerebro deja de funcionar adecuadamente. Un hígado se daña y el riñón deja de funcionar adecuadamente. Un hígado se daña y el mismo corazón te da brega. Tiene influencia sobre la coagulación, tiene influencia sobre la nutrición. O sea, es el elemento. Es el órgano donde se realizan todas las actividades químicas del cuerpo. ¿Y qué tan frecuente se daña el hígado? Y si hay una edad determinada o si es de rigor que se chequee el hígado, por ejemplo. Sí, mira,
eso es una excelente pregunta, porque el problema con el hígado es que Dios hizo el hígado con una reserva tan grande. Yo siempre digo, lo comparo con una zona franca, donde tú tienes 100 ¿cómo se llama esto? Compañías, pero tú puedes trabajar con una sola y suplir todas las demandas. O sea, tienes 99 de backup. Si tú no te haces chequeos rutinarios, se pueden ir destruyendo esas 99 anteriores y tú no te vas a dar cuenta hasta que la que está funcionando de manera usual se daña a la mitad. Entonces, cuando tú vienes a ver y esperas tener síntomas, ya el daño es tan grande que las consecuencias son muy severas. ¿Qué pruebas permiten determinar que el hígado está funcionando bien? Bueno, mira, yo creo que lo primero es los factores de riesgo para dañar el hígado. Y hay diferentes cosas que pueden dañar el hígado. Tenemos las infecciones virales, tenemos las enfermedades metabólicas, que quizá hoy día son las más frecuentes, y tenemos luego múltiples cosas como son los daños por el alcohol o por medicinas. Entonces, lo primero es eso. Cuando tú ves a un paciente, tú siempre tratas de buscar si ese paciente tiene algún factor de riesgo que pueda dañar al hígado. Si lo hay, o aunque no lo haya, entonces lo más sencillo es hacer las pruebas rutinarias de transaminasas, que es ALT, AST, bilirrubina, fosfatasa alcalina, y una sonografía. Con esas simples pruebas, que cuestan centavos, tú puedes tener una idea de si hay algún elemento que puede estar influyendo en que eventualmente va a dañar ese hígado, o si no lo hay. Entonces, tan simple, ahorita hablamos antes de comenzar el programa, de las pruebas rutinarias de chequeo médico. Todo el mundo se preocupa por llevar su carro y chequear su carro de manera rutinaria. Si tú tienes una planta eléctrica en tu casa, el chequeo rutinario. Pero, oye, nosotros esta es la carrocería que nos lleva a todos lados y que nos impulsa en todo. Entonces, yo creo que en los chequeos rutinarios siempre debe chequearse el hígado. Fernando, ¿y esas pruebas más la sonografía permiten determinar en un estadio temprano, por ejemplo, el caso de cáncer de hígado? Mira, sí y no. De nuevo, el cáncer de hígado, cuando es primario, en la mayoría de los casos, 95% de los casos, ocurre en un hígado que ya tiene un problema de base. La mayoría el factor de riesgo más importante para un cáncer de hígado es tener una cirrosis hepática. Son muy pocos los cánceres, no es posible, pero son muy pocas las veces, o en muy pocas veces, el hígado presenta un cáncer de hígado en un hígado sano. Entonces, de nuevo, unas transaminasas elevadas o una sonografía donde hay evidencia de que hay una cirrosis, inmediatamente ese paciente necesita ser evaluado, y si se confirma que tiene una cirrosis, entonces la única forma posible de encontrar un cáncer temprano de hígado es poner ese paciente en un protocolo donde cada 6 meses debe hacerse una sonografía, obviamente una sonografía bien hecha, y una alfa-fetoproteína, aunque eso es un poquito controversial. Pero si tú identificas el paciente, determinas que tiene cirrosis y lo pones en ese protocolo, entonces sí se puede hacer una gran diferencia en encontrar ese cáncer temprano, porque determinantemente la única forma de poder vencer un cáncer de hígado es si tú lo encuentras temprano. Doctor, y hablando de cambios, como preguntaba Ramón, de lo que ha avanzado la gastroenterología, ahora veo que hay un nuevo órgano que forma parte del sistema digestivo, el mesenterio. ¿Para qué sirve ese órgano? Sí, mira, el mesenterio es una capa enorme de grasa que tiene el cuerpo encima de los órganos donde está la cavidad abdominal. Y sirve de protección de muchísimas formas. Y si es una capa de grasa, ¿cómo es un órgano entonces? Bueno, la terminología de que eso sea un órgano yo creo que es un poquito controversial, pero ciertamente tiene efectos inmunológicos, tiene efectos metabólicos que ayudan de una manera muy sutil. Y por eso es que se está hablando. Es decir, que la grasita en la barriguita... Sí, no, ojo, no es hay dos tipos de grasita en la barriga. Y sabías que ibas a venir por ahí. La grasita que queda debajo de la capa muscular, o sea, que queda dentro de la caja abdominal, y la grasita que ocurre dentro, entre la piel y el peritoneo, esa capita es dañina. El exceso de grasa dentro del peritoneo o dentro de la caja abdominal también es dañino si va en exceso, porque se asocia a eventos cardiovasculares y también daña el hígado.
Fernando, ¿por qué siempre se habla de cáncer de colon, pero no del intestino delgado? Es decir, ¿no hay frecuencia de cáncer en el intestino delgado? Ciertamente sí. Curiosamente, el intestino delgado es 10 veces más largo o quizás más que el colon. Sin embargo, la incidencia de cáncer en el intestino delgado es 100 veces menos que la del colon. Hay algunos factores de riesgo. Si tú tienes, por ejemplo, enfermedad inflamatoria del intestino, como enfermedad de Crohn, donde hay un proceso inflamatorio casi continuo en algunos segmentos del intestino delgado, esos pacientes tienen mucho mayor probabilidad de desarrollar un cáncer de colon. Un paciente que tiene, del intestino delgado. Un paciente que tiene enfermedad celíaca también tiene una mayor incidencia. Pero la realidad es que es mucho más raro el cáncer de intestino delgado que el cáncer de colon. Es más, es tan raro que no hay un protocolo para investigarlo. Es decir, la endoscopía no llega al intestino delgado. Bueno, el intestino delgado tiene 3 porciones, que es duodeno, yeyuno y ilio. La endoscopía alta ve las 3 porciones del intestino delgado, del duodeno, perdón. La primera porción, segunda y a veces hasta la tercera. Cuando hacemos colonoscopía siempre tratamos de entrar a la porción final del intestino delgado. Pero el 99% del intestino delgado no es evaluado en una endoscopía convencional. Y la mayoría de las veces no requiere. Es tan raro que no hay un protocolo de prevención como lo hay en el colon. Entonces, por eso es que la mayoría de la gente que eventualmente tiene un cáncer de intestino delgado, se encuentra de manera tardía, ya cuando está obstruyendo, cuando tiene mucho dolor o cuando tiene anemia. ¿Y no hay un sistema de televisión, cápsula? No, hay una capsulita que te permite investigar el intestino delgado, pero no se justifica utilizar o darle una cápsula endoscópica a todos los pacientes de manera rutinaria. Eso es una tecnología muy costosa. Entonces, la cantidad de cápsulas que tú tendrías que poner para encontrar un paciente, o sea, en mi práctica privada, yo no tengo 5 casos de cáncer de intestino delgado. En todos los años. En 24 años de práctica. Tengo, pero no creo que lleguen a 5. Entonces, pero en el caso del intestino, el caso de colon sí, muchos casos. El cáncer de colon es muy frecuente y sobre todo la prevalencia de pólipos en mi práctica es casi de un 50%. Entonces, cada paciente que tiene un pólipo tiene el potencial de desarrollar un cáncer de colon. Perfectamente. Vamos a una breve pausa comercial, volvemos porque ahora es que faltan preguntas para el doctor Fernando Contreras. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el prestigioso gastroenterólogo dominicano Fernando Contreras, primer dominicano en presidir la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, y nos acompaña esta mañana aquí. Bueno, siempre se ha dicho como que el corazón está relacionado a las emociones y por eso es un órgano importante, pero cuando se habla del amor y eso, ponen la figura del corazón. Pero en el caso del estómago, que cuando se está nervioso, se está emocionado, la gente siente de una vez una incomodidad estomacal, algunos dicen que sienten mariposas en el estómago, entonces es también un órgano que pudiera ser emocional y ligado a los sentimientos y a las emociones. ¿Qué relación hay, doctor Contreras, con todo esto? Yo vuelvo e insisto, yo creo que el tracto gastrointestinal ha sido tratado injustamente. Porque sí, cuando uno está emocionado, el corazón lo más que hace es latir un poquito más rápido. Más nada. Exacto. Quizás te sube un chin la presión. Pero como tú dices, la cantidad de emociones y de cambios en el funcionamiento que hay entre lo cerebral y el intestino es espectacular. Yeah. Porque la realidad es que hay muchas cosas que varían en el funcionamiento del intestino. Se produce más ácido, se aumenta la motilidad, se distiende un poco más, tú sientes sensaciones de frío, de calor, de llenura. O sea que yo creo que sí, yo creo que el intestino es el órgano más emocional que existe. Yo creo que debemos cambiar eso por el del corazón. ¿Existe el llamado colon irritable? No, claro, y de nuevo, todo el tracto gastrointestinal puede tener daños o cambios, lo que llamamos funcionales. Daños funcionales son trastornos en el funcionamiento del intestino, en donde el paciente tiene una serie de síntomas que son reales, pero que no se corresponden con daños anatómicos. Y que yo creo que en el fondo es un reflejo de lo
atrasado que estamos en el conocimiento de la función del intestino delgado. Yo creo que dentro de 100 años o quizás antes, los médicos se van a reír de cómo nosotros hablábamos del intestino irritable, el intestino funcional, porque en el fondo nosotros ponemos dentro de una canasta una serie de síntomas que no podemos precisar con las pruebas que tenemos disponibles para hoy. El mejor ejemplo es me distiendo. Entonces, ¿qué pasa con la distensión? Puede ser por dos situaciones, o porque tú produces muchos gases y eso es relativamente fácil de identificar, o porque tú eres muy sensible a los gases. Para ponerte un ejemplo, el intestino delgado, yo lo puedo quemar o cortar y ni siquiera produce dolor. Sin embargo, si yo tomo un balón y lo inflo, 25 cc, un balón de 25 cc, quizás yo no lo sienta y quizás a ti te da un dolor tremendo. Esa variabilidad en el receptor que es capaz de producir una emoción es probablemente responsable de por qué tú te sientes distendido y yo no me siento distendido. Y si yo te hago una radiografía, tú tienes igual o menos aire que yo. Entonces, no tenemos los elementos para decir, mira, el problema es que el receptor A2510 está defectuoso y para arreglarlo tenemos que darte esta medicina. Entonces, todos esos síntomas tenemos que, cuando hacemos, bueno, tú vienes a mi oficina con esos síntomas, yo te hago una endoscopía, está normal, te hago un hemograma, está normal, te hago coprológico, está normal, todas las pruebas de laboratorio es normal, una tomografía está normal, ok, ya tú caes dentro de un problema funcional, para colmo, como decía Jacqueline, eso tú lo sientes más cuando te llama y tu hijo y te dice que chocó en una carretera, ahí tú sientes los síntomas, relacionados de nuevo a las emociones. Yo estoy seguro que llegará un momento en que va a haber una definición muy clara entre esos eventos y algo anatómico o algo funcional, que lo vamos a poder identificar claramente y a tratar sobre todo mejor. Doctor, es común ver muchas personas que se le extirpa la vesícula, se le extirpa el apéndice. Vi que un catedrático de la Universidad de Londres dice que podemos vivir con el 10% de nuestro estómago, que el 90% no lo necesitamos. Entonces podríamos llegar casi a la conclusión de que tenemos muchos órganos inútiles en nuestro cuerpo. Y usted decía que el más importante en todo caso era el hígado. ¿Cuál reflexión le deja a usted todo esto? No, yo creo que tú puedes vivir en una casa donde nada más tenga el techo, una puerta, una ventana y el piso. Pero obviamente es mucho más cómodo si en tu casa tú tienes una cama, tú tienes una televisión, tú tienes un aire acondicionado y una nevera para tener agua fría. Entonces yo creo que eso pasa con el cuerpo. Yo creo que cuando Dios diseñó el cuerpo, decidió hacerlo de la mejor manera posible, de forma tal que pudiéramos vivir de la mejor manera. Entonces, hay órganos que definitivamente no conocemos su función y el apéndice es uno de ellos. Y ese es uno de los que tú puedes vivir sin ningún problema. Pero yo creo que con la vesícula se haría un poquito de injusticia decir que es un órgano que está de más. Pero tú sigues viviendo. No quiere decir que tú no puedas vivir sin él, claro, porque así mismo como tú puedes vivir con aire acondicionado, tú puedes vivir sin aire acondicionado, pero tú preferirías vivir con aire acondicionado. Por supuesto. Entonces, con la vesícula pasa eso. La vesícula es un órgano que tiene una función muy definida, que es permitirte poder tolerar una comida rica, y una comida rica casi siempre tiene un poco de grasa, entonces te permite tú poder tolerar una cantidad un poquito mayor de una comida rica que si tú no la tienes. Ahora, el cuerpo es tan sabio que se adapta a vivir sin ella, pero no quiere decir que no tenga función. Pregunta a un amigo en Twitter, ¿cuál es la edad ideal para hacer la colonoscopía y la endoscopía? ¿O cuál es la edad correcta? Sí, mira, la primera. Hasta ahora las guías en los países del primer mundo, las guías de las asociaciones de gastroenterología de los países del primer mundo, la edad clave es 50 años. Eso está en revisión. Por ejemplo, en Puerto Rico está ya en 45, en los afroamericanos está en 45 y probablemente se va a bajar a 45 o a 40. Y la razón de eso es que cuando analizamos ahora mismo la incidencia de cáncer de colon, el grupo de edad que más está subiendo, es más, que está subiendo de una forma dramática, son aquellas personas que tienen menos de 40 años. O sea que por alguna razón que no se entiende, hoy día están apareciendo cáncer de colon mucho más tempranos que antes. Y la única forma de prevenir un cáncer de colon es hacer una colonoscopía antes de que se desarrolle el cáncer de colon. El cáncer de colon tiene la ventaja de que tiene una lesión premaligna que tú puedes identificar. Un pólipo. Eso es lo bueno. Lo malo es que no te da síntomas, o sea que tú tienes que hacer una colonoscopía para encontrarlo. Pero si tú te haces la colonoscopía adecuadamente y en el tiempo correcto, tú remueves ese pólipo
y es como quitar una matica, la matica que va a desarrollar el cáncer. ¿Y cuándo debe volver entonces a repetirla? No, la segunda colonoscopia va a depender de lo que tú encuentres en la primera. Si en la primera colonoscopia y tú no tienes ningún otro factor de riesgo importante como que un familiar con cáncer de colon, si la primera es normal y se hizo de manera adecuada es que tú te sientas que pudiste evaluar adecuadamente el colon. Para eso tiene que estar por lo pronto bien limpio el colon, tú tener buenos equipos y tener la conciencia de que una colonoscopia se hace para revisar la mucosa del colon, si no el 100%, el 99%. Entonces, si tú, una colonoscopía de calidad, la próxima es un poco variable. En la mayoría de las guías en los países desarrollados hablan de 10 años. Antes era 5 años. Yo sigo pensando que 5 años es mejor porque las colonoscopías no son perfectas y yo no quiero encontrarte un cáncer en 10 años, quiero evitarte un cáncer en 5 años. O sea que yo creo que la próxima es en 5 años. O antes, si te encuentran pólipos, y ahí va a depender el número de pólipos que te encontraron, el tamaño de los pólipos y la característica debajo del microscopio de esos pólipos. Pero una persona que a los 35 años se hizo la primera colonoscopía porque su madre murió de cáncer de colon y le encontraron pólipos. Sí, entonces ya ese entra dentro de la categoría de que ya se le encontró un pólipo. Entonces ahí va a depender de qué tamaño era el pólipo, cuántos pólipos tenía y la característica de los pólipos. Entonces, posiblemente ese va a necesitar una colonoscopia o al año siguiente o a los 3 años, o incluso a los 5 años, si era un polipito pequeño y era un adenoma simple, quizás 5 años. Si son 7 pólipos, ya probablemente sea 1 año o 3 años, o si en alguno de ellos era más de 1 centímetro, o si tenía lo que se llama una displasia de alto grado, entonces ya ese podría necesitarlo en 6 meses. Otro factor importante es cómo tú removiste el pólipo. Hay pólipos que tú sabes que en la remoción no hay ningún problema y eso va a depender si es con un tallito, si es plano. Hay muchos elementos que envuelven en cuál debe ser la recomendación para la próxima colonoscopia, pero están muy bien establecidos, están muy bien estandarizados. O sea, que uno de los elementos, cuando uno evalúa la colonoscopia, hay alrededor de 10 puntos que definen la calidad de una colonoscopia. Y uno de ellos es la indicación correcta, o sea, cuándo hacer la primera, y la otra es cuándo tú debes hacer la próxima de acuerdo a lo que encontraste en la primera. Y en el caso de la endoscopia, es decir, en el estómago, ¿debe hacerse también a esa edad? Sí, mira, eso es muy variable y varía mucho de acuerdo a la prevalencia del cáncer de estómago en los países donde tú estás. En Japón, por ejemplo, hacen gastroscopías rutinarias donde se van a las empresas y le dicen, bueno, hoy es el día que le vamos a hacer una gastroscopía a todo el mundo, porque es muy frecuente el cáncer de estómago. En países como República Dominicana, que el cáncer de estómago no es tan frecuente, no se justifica hacer endoscopías de manera rutinaria. Entonces ahí volvemos a lo mismo del principio, todo depende de la evaluación del paciente. Si el paciente tiene factores de riesgos y hay síntomas de alarma, el primer factor de riesgo es la edad. Si tú tienes más de 35 años, menos de 35 años. Tú a mi oficina con menos de 35 años y tienes síntomas que parecen una úlcera, probablemente no se justifica hacer una endoscopía porque la probabilidad de algo maligno es muy pequeño. Si sin embargo tú vas, tienes más de 35 años y además tienes algunos factores de alarma, de alarmas rojas, como decimos, sea pérdida de peso, sangre oculta positiva, náusea o vómitos o anemia, entonces ya ahí hay signos de alarma, una banderita roja que tú debes actuar y ser más agresivo. Y para el caso del Helicobacter, que parece que hay mucha prevalencia en República Dominicana, ¿no es un precursor del cáncer de estómago? Sí, definitivamente es considerado un carcinógeno número 1 en el cáncer de estómago. Pero hay una estadística que yo la veo siempre muy simple. El 70% de la población dominicana tiene Helicobacter. Sin embargo, y algunos asintomáticos. No, la mayoría son asintomáticos. La gran mayoría son asintomáticos y la gran mayoría no van a desarrollar un cáncer de colon, de estómago, perdón. Varía mucho de dónde proviene ese Helicobacter. Hay Helicobacter de Asia que son más agresivos, hay Helicobacter de África que son menos agresivos. Yo pienso que nuestro Helicobacter no es tan agresivo porque la prevalencia de cáncer de estómago aquí no es tan alta, naturalmente. El Helicobacter no solamente produce cáncer de estómago, el Helicobacter produce gastritis, produce úlcera, produce atrofia. En la medida en que tú vayas encontrando el paciente solamente con Helicobacter o que tiene Helicobacter, pero además de eso tiene atrofia, además tiene metaplasia intestinal, entonces ese paciente, a medida que tiene más cosas, más riesgos tiene y tú tienes que ser más cuidadoso. Y definitivamente todo paciente que tiene síntomas y tiene Helicobacter, tú debes tratar de eliminarlo. Ok, doctor, última pregunta. ¿Todo el mundo nace con el estómago igual?
Porque le hago esta pregunta porque yo tengo un amigo que dice que él tiene un estómago que es de 5ª categoría, que todo le cae mal, que todo le da gas. Y hay otras personas que comen hasta piedra, como decimos los dominicanos, y no le pasa Estos muchachos nada. que comen jociquito, patica, chicharrón. ¿De qué depende? ¿Los estómagos están clasificados en categorías? No, yo creo que el estómago se le trata injustamente también, porque la mayoría de esos síntomas a veces son del intestino y no necesariamente del estómago. Exactamente. Sí, pero yo creo que varía mucho, obviamente, del comportamiento de la persona. Si tomas medicina, si tomas aspirina, Motrin, Cataflán, ese tipo de medicamentos, si toma alcohol, que es un tema de por sí ya para un solo programa. Yo creo que el comportamiento de la alimentación, de los vicios y de los estilos de vida tienen más influencia que la parte genética. Bueno. Qué bueno. Fernando, muchísimas gracias, caray. Qué pena no tener una hora más porque se nos quedan muchísimos temas. Tenemos que evitarlo otra vez. Sí, ¿no? sí. Lo que acepten nuestra invitación. Eso trae lo de los pacientes Gracias, Fernando, de verdad. Gracias a ustedes. Para mí un placer, como siempre. Gracias. Nos vamos a la recta final. Venimos con otra interesante entrevista. No se la pierdan.